Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Una alegría poder reunirnos en este nuevo día del Señor, primer domingo del mes de mayo de 2026, y con todo el gozo, con toda la alegría, vamos a compartir un tiempo donde Cristo sea revelado a nuestro corazón, donde Jesús sea magnificado en nuestra mente, en nuestros corazones, porque Él es vida eterna, ¿verdad? Sus palabras son espíritu y son vida. Estamos contentos porque podemos disfrutar, recibir de la vida eterna por el Espíritu Santo y agradecidos de pertenecer a esta familia de Dios. Recuerda, por tu fe ya no eres extranjero, ya no eres extraño, sino que eres miembro y ciudadano. Eres miembro de la familia de Dios, eres hijo, hija de Dios y recibes todo el amor del Padre. Así que vamos a comenzar esta semana llenos de fe, llenos de gozo, llenos de alegría, celebrando el culto al nombre de Jesús, apartando estas primeras horas de la semana para concentrarnos en Cristo, para concentrarnos en Jesús, aquel de quien el Espíritu viene a dar testimonio a nuestro corazón. Vamos a comenzar orando al Señor, vamos a dar gracias por este tiempo y pedir que el Señor nos muestre, ¿verdad? Nos revele a Cristo. Vamos a pedir, Espíritu Santo, muéstranos a Cristo, revela a Cristo a nuestros corazones, revela la palabra de Jesús a nuestras almas, su palabra que es espíritu y que es vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos. Gracias, Señor, por un domingo más poder exaltarte, Señor, poder concentrarnos en tu palabra, Señor, poder adorar tu nombre, poder adorarte, Señor, junto a la familia de la fe. Gracias te damos, Señor, por la multitud de tus bendiciones. Gracias, Señor, por otorgarnos vida eterna y abundante. Gracias, Señor, por ese don bendito, ese don que recibimos gratuitamente por la fe. Señor, que es luz en las tinieblas, Señor, y que es vida en medio de la muerte. Bendíganos, Señor, y guárdanos. Que Señor, en este tiempo podamos abrir nuestros ojos a la realidad del Espíritu, a la realidad de Cristo el Señor, nuestra esperanza de gloria, que podamos cantar alabanzas a tu nombre, que podamos adorarte y que podamos oír con fe tus palabras de gracia. Te bendecimos, yo te pido por la iglesia, que sean bendecidos y guardados en el nombre de Jesús, que sean, Señor, llenos de toda gracia en el nombre de Jesús. Señor, pon alabanza en nuestro corazón, pon tu alabanza en nuestra boca para adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos su nombre con alegría.
Solo tú, Señor, eres incomparable, inigualable, incalculable. Vamos, con tus palmas, así. Incomparable Dios. Sí, sí. Si puedes saltar, saltemos. Señor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel hasta el final y nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa
tú nunca fallarás. Y en la tempestad sé que sigues siendo rey. Y por la eternidad tú nunca cambiarás. Y puedo descansar. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. Y en la tempestad sé que sigues siendo rey. Tú nunca cambiarás. Y puedo descansar. Adoramos a ti, Señor, porque tu fidelidad es grande, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. Gracias por la seguridad que tú das a nuestra alma, Señor, por esa fidelidad preciosa que viene de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, ahora conocer a través de tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder verte en la Escritura, para poder verte, Señor, en esas promesas preciosas que nos dan vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por la adoración, por la exaltación a su nombre. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a mirar en la palabra del Señor el testimonio de Cristo, el testimonio que el Espíritu tiene preparado para nuestro corazón. Hoy cerramos una serie hermosa de 4 mensajes donde nos propusimos revisar los llamados cánticos del siervo. Son 4 poemas que se encuentran desde el capítulo 42 al 53 del libro de Isaías. Son 4 poemas que describen a Cristo como el siervo sufriente, como el siervo que viene para sufrir, para entregar su vida, que viene para bendecir al ser humano con su propia vida, entregando su propia vida. Estuvimos en el capítulo 42 de Isaías, luego pasamos al 49, el 50 la semana pasada, y hoy vamos a ver el final del capítulo 52 y el capítulo 53 completo, que es el último de los cantos del siervo, de estos 4 poemas que describen a este siervo que viene a sufrir por la humanidad, el siervo de Jehová, el siervo de Dios que viene a sufrir por el mundo. Se ve en este pasaje una paradoja, ¿verdad? Una exaltación por medio del sufrimiento. Vamos a ver que comienza el texto hablando de un siervo que será exaltado, pero mediante el sufrimiento, que vendrá y entregará su vida. Y lo más importante de este pasaje, de este poema, es que nos dice el propósito del sufrimiento. Cristo no sufre solo porque sí, no sufre sin un propósito muy claro, y este propósito está definido por este 4º canto, por este 4º poema. Define muy bien el porqué de los sufrimientos de este siervo, por qué los sufrimientos de Cristo, ¿Qué es lo que se gana con los sufrimientos del Señor? Entonces vamos a comenzar en el capítulo 52 y vamos a leer los versos 13 al 15. Son los últimos versículos del capítulo 52 donde comienza este poema y dice así la Escritura. Isaías 52 del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí la Escritura está anunciando a uno que ha de venir, que dice que será un siervo de Dios, un servidor de Jehová, un servidor de Dios, que será exaltado. Dice que será prosperado, engrandecido. Hay tres
hay 3 palabras que describen lo grande que va a ser. Son 3 expresiones que están una detrás de otra: prosperado, engrandecido y exaltado. Ya esto le da mucha fuerza a lo grande que va a ser este siervo. Sin embargo, inmediatamente después, a renglón seguido, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, se habla de que será exaltado, pero luego se habla de que lo golpearon de tal manera que desfiguraron totalmente su parecer al punto de que no parecía un ser humano. Es decir, esta exaltación es paradójica. Él viene para ser grande, pero mediante un sufrimiento que se describe como un sufrimiento muy profundo, como un dolor muy grande, y dice que se van a asombrar de él muchos por el castigo que ha de recibir, por cómo será desfigurado, dice, de entre los hijos de los hombres, desfigurado su parecer, a tal punto, dice, de que causará este asombro. Y dice también, así asombrará él a muchas naciones, reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Aquí habla de lo asombroso del Evangelio. El Evangelio es un anuncio que es realmente asombroso. Dice: verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es decir, lo que vendrá con este siervo, lo que sucederá con este siervo del Señor, será tan glorioso, tan asombroso, que costará creerlo, ya que costará comprender. Y inmediatamente comienza el verso 53 preguntando si alguien ha de creer a esto. Entonces, lo que nos dice esta introducción, ¿verdad?, esta primera parte del canto, es que Dios comienza con el final. Es decir, Dios no, antes de hablar de los sufrimientos, nos dice qué ocurrirá después de los sufrimientos. Nos habla de la exaltación antes de hablarnos del sufrimiento. Es como que Dios contara el final de la historia antes de que tengamos que pasar por el medio. Y eso también hace con nosotros. A nosotros el Señor Jesús nos presentó nuestro final glorioso. El Evangelio nos anuncia que nuestro final será junto con Él por la eternidad. El Señor Jesús nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, van a pasar por muchas circunstancias, van a pasar por muchas dificultades, por muchos sufrimientos y aflicciones, pero el final lo conocemos. Y el conocer el final de todas las cosas nos permite vivir en paz las circunstancias presentes. El apóstol Pablo también lo dice de otra manera. El apóstol Pablo dice: tengo por cierto que los sufrimientos del presente no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, Pablo dice: puedo soportar con entereza los sufrimientos presentes porque conozco lo que viene, sé el final de la historia, y el Señor siempre nos cuenta lo que ocurre al final, el final eterno, lo que ocurrirá en la eternidad, para que esta temporalidad que estamos viviendo día tras día podamos llevarla con gozo, podamos llevarla con paz y podamos llevarla llena de esperanza. Así que, mi amado, mi amada, no juzgues tu vida solo por el tiempo presente o por las circunstancias presentes. Puede que hoy estés viviendo tiempos de dificultad, tiempos de dolor o tiempos de necesidad. Sin embargo, tu final es glorioso. La Escritura pide que mires más allá de la circunstancia, que te des cuenta de lo que tienes por el Evangelio y que de ahí obtengas el gozo, la paz y la fortaleza que necesitas para el tiempo presente. Todo lo que estás viviendo, todo el dolor que puedas estar viviendo en el presente es pasajero, es temporal, y el Señor te promete una eternidad junto a Él. Él es el que nos dio grandísimas promesas. Él fue el que dijo: me voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Tu final es junto al Señor. Tu final es como una oveja junto a su pastor, que será cuidada por siempre, amada por la eternidad, protegida de todo mal en toda circunstancia. El Señor está cuidando ese camino a casa. Él te está llevando camino a casa. Así que ten confianza, no importa las circunstancias presentes, no importa el sufrimiento de este tiempo. Tienes que tener por cierto que Él ya sabe el final de la historia. Él conoce tu final y tu final es glorioso. Así como se lo anunció a Cristo, le anunció su final: mi siervo será prosperado, exaltado y engrandecido. Asimismo lo dice de ti.
tú serás resucitada juntamente con Cristo. Estarás con Él por siempre en los lugares celestiales. Y es tan cierto ese final que el Señor ya lo ve como si fuera tu mismo presente. Entonces el Señor anuncia bendición sobre ti. Él conoce cuál es el final de todas las cosas y el final es glorioso. La gloria que ha de manifestarse en ti por tu fe no se compara con los sufrimientos del presente. Mantente firme en esta esperanza gloriosa, en esta esperanza bienaventurada, mirando la gloria venidera que Él obtuvo precisamente por su sacrificio. Entonces el siervo iba a ser prosperado, pero primero debía pasar por el sufrimiento. Era necesario un camino de sufrimiento para llevarlo a la exaltación, para que se cumpliera esta prosperidad, este engrandecimiento, esta exaltación, debía pasar por el terreno del sufrimiento. Y eso es lo que nos dice los primeros 3 versos del capítulo 53. Fíjate cómo comienza el capítulo 53. El 52 termina diciendo que a los reyes, a los grandes de la tierra, se les contará lo que nunca han oído. Algo sorprendente va a ser lo que oirán sus oídos. Y el capítulo 1 del 53 comienza preguntando si habrá alguien que crea en este anuncio. Dice 53 del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate con qué fuerza nos habla del rechazo que ha de tener este siervo. El siervo de Dios vendrá para ser exaltado y engrandecido, pero antes sufrirá un gran rechazo. Y dice, ¿quién va a creer a este anuncio? ¿Verdad? Este anuncio es difícil de creer. El Evangelio, mi amado, el Evangelio de la gracia del Señor es un anuncio increíble. Es un anuncio que el ser humano no puede comprender, no puede creer de sí mismo. La humanidad tiene cerrados los ojos a la gloria del Señor. Y el Evangelio viene para impactar su corazón de tal manera que produzca una fe sobrenatural en él. El Evangelio, la aceptación del Evangelio es una obra sobrenatural y misteriosa del Señor. Él ha enviado su palabra y ha abierto nuestros oídos para oír la voz del Hijo de Dios. El Señor dijo, he aquí, la hora viene y ahora es, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Que los muertos oigan voz es un milagro. Los muertos no oyen, los muertos no escuchan, los muertos no están en capacidad de responder. Pero aquí los muertos responden. La palabra del Señor es tan potente, el Evangelio de Jesucristo es tan poderoso que permite a los muertos escuchar. Y los muertos cuando escuchan, oyen la voz y tienen vida en su espíritu. Nosotros somos una obra sobrenatural de Dios. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, tú eres un milagro del Señor. Tú eres alguien que estaba muerto en delitos y pecados. Eres alguien que estaba en oscuridad y apartado de su gloria. Sin embargo, en algún momento de tu historia abriste los oídos a la voz del Evangelio. Cuando la Escritura dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo del Señor? Está hablando de ti. Tú en algún momento creíste a este anuncio y eso es una obra maravillosa, es una obra portentosa de Dios, de que nosotros siendo pecadores hayamos escuchado el Evangelio de la gloria del Señor. El siervo de Dios en este mundo no es admirado, sino que es rechazado, ese es el anuncio. No tenía apariencia atractiva, era el Hijo de Dios, pero parecía un ser humano. Este siervo de Dios no cumplía expectativas humanas. De hecho, el Señor continuamente quebraba las expectativas aún de sus propios discípulos. Y tenemos a un seguidor como Judas, por ejemplo, que es capaz de entregarlo porque no cumple con la expectativa que él tenía de lo que era el Mesías. Todos esperaban al Mesías, todos esperaban al Salvador del mundo, pero Jesús no cumplía la expectativa de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque él venía de acuerdo al carácter de Dios para cumplir el plan de Dios. El plan de Dios no se parece a nuestros planes. El plan de Dios responde a una mente tan superior
tan más alto, ¿verdad? Como dice la Escritura, tus caminos son tan más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Sus juicios son enormemente más profundos que los nuestros. Y la voluntad de Dios no es comprendida inmediatamente por el ser humano. Por eso Él recibe rechazo, fue rechazado por su propio pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero lo maravilloso es que enseguida Juan dice, pero a todos los que le recibieron. Es decir, la mayoría no lo recibió, pero hubo alguno que sí. Y tú estás contado de entre aquellos que sí. Qué bienaventurado eres, qué bienaventurada eres por haber creído en el Señor. Has creído en este anuncio, un anuncio que es literalmente increíble, un anuncio que es muy difícil de comprender, de acceder a él, si no es por una obra sobrenatural del Señor. Entonces, mi amado, mi amada, tú tienes el Evangelio en tu corazón y no siempre serás comprendido por tu entorno. Ya, es más, el Señor dijo que nos preparáramos para la persecución por causa de la palabra. El recibir el Evangelio no siempre te va a llevar al éxito en este mundo o a la admiración en este mundo. No siempre te va a llevar a las alabanzas de este mundo, sino muchas veces a la persecución, a la incomprensión. Tal como Cristo no fue comprendido, muchos no van a comprender lo que ocurre en tu interior, en tu corazón. Más, mantente firme en el Señor, mantente firme luchando por la fe que te ha sido dada. Valora esta fe, aunque nadie más la valore en tu entorno. Esta fe es más preciosa que nuestra propia vida. Esta fe nos une al Señor. Esta fe permite que el Señor viva dentro de nosotros, que nosotros vivamos en Él. Es una fe que nos ha dado vida eterna. Por tanto, esta fe vale más que todos los tesoros de este mundo, vale más que el universo entero. Es la fe que reside en nuestro corazón y que debemos valorar, cuidar, que debemos trabajar por esta fe todos los días de nuestra vida, valorándola como nuestro bien más preciado en este mundo. Si bien el Señor fue rechazado como si no tuviera ningún valor, es para nosotros esa perla de gran precio, es para nosotros ese tesoro escondido en el campo. Cristo, si bien es rechazado por el mundo, para nosotros es nuestro mayor valor. Vale más que toda nuestra vida en este mundo. Entonces, Él fue rechazado, Él recibió humillación, pero esta humillación no es en vano. Y es lo que nos sigue diciendo el pasaje. Del verso 4 al 6, vamos a leer, dice que este siervo sufre, pero sufre en lugar de otros. Él no sufre por sí mismo, no viene a sufrir sin un propósito, Él viene a sufrir vicariamente, es decir, Él viene a sufrir por otros. Fíjate muy bien lo que dicen los siguientes 3 versículos, del 4 al 6 vamos a leer del capítulo 53 de Isaías. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese verso, mi amado, mi amada, ese verso es el corazón del Evangelio. Ese verso resume de una manera maravillosa toda la obra de Cristo. Fíjate qué hermoso es este versículo. ¿Cómo lo dice el profeta? Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está la clave de todo. Si entiendes eso, has comprendido el Evangelio. El Evangelio es muy simple, pero muy profundo. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso significa que tu pecado, todo el pecado que has cometido, todo el pecado desde tu nacimiento hasta tu muerte, toda la carga de maldad y de pecado que hay en ti, fue cargada sobre el cuerpo del Señor. El pecado no está ahora en ti, sino en el cuerpo de Cristo. Fue en Él pagado. La carga de Cristo, la carga de pecado, fue cargada en el cuerpo del Señor y fue cancelada ahí. Ahí el Señor pagó el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está expresando este verso y es el corazón de todo el Evangelio totalmente. Fíjate que lo dice de muchas maneras. El último verso, el verso 6, es el resumen de todo. Dice,
llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestras enfermedades y nuestros dolores vienen por causa del pecado. El pecado es la separación de Dios. El pecado es la realidad de que fuimos apartados de Dios en el principio, ¿verdad? La Escritura comienza dándonos testimonio de la separación. Necesitamos comprender cuán fuerte es esta separación. Estamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. La raza humana es una raza que se apartó por su camino, que se descarrió como ovejas, que quedamos en soledad, quedamos aislados, quedamos solos, quedamos sin protección. Quedamos como una humanidad sin respuesta. No sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, no tenemos respuestas frente a las preguntas más profundas de esta existencia, ¿verdad? ¿Por qué estamos solos en un lugar tan aislado del universo? ¿Por qué no hay nadie alrededor? ¿Qué sentido tiene todo esto? Todas esas preguntas no tienen respuesta porque somos de naturaleza caída. La humanidad cayó en el principio y quedamos en la soledad. Quedamos sin respuestas, quedamos aislados de la gloria de Dios. De aquello viene la enfermedad, de aquello viene el dolor, de aquello viene todo el mal que podemos vivir en este mundo. Y por eso la Escritura dice, este siervo del Señor vendrá y Él llevará nuestras enfermedades, Él sufre nuestros dolores. Dice, pero nosotros no entendimos eso. Nosotros vimos otra cosa, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensábamos que el abatido era Él. Cuando tú miras o ves una película, ¿verdad? Como La Pasión de Cristo, por ejemplo, o ves otra película donde se muestran los sufrimientos del Señor, nosotros vemos a un hombre sufriendo, pero dice, Él sufrió nuestros dolores. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos a Cristo sufriendo, en realidad son nuestros sufrimientos, son nuestros dolores. Él está sufriendo el dolor de la humanidad. Él está encarnando lo que significa estar apartado de Dios. Él está encarnando en su cuerpo los sufrimientos que la humanidad sufre por estar apartado de Dios. Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Pero nosotros, como no lo entendimos, lo tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y por abatido. Pensábamos que nosotros estábamos bien y Él estaba mal, cuando la realidad era totalmente al contrario. Él estaba cargando por un momento lo que significaba ser humano. Y lo que significa ser humano es el sufrimiento de estar apartado de la gloria de Dios, lleno de dolor, lleno de enfermedad, lleno de incomprensión, lleno de sin propósito. El Señor estaba cargando el sufrimiento y el pecado humano. Por eso dice, luego el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Estas palabras son hermosas, la descripción es tremenda, ¿verdad? Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo tiene un propósito, ¿verdad? En las llagas de Cristo, el propósito que tienen son sanarte, son curarte. El sufrimiento de Cristo es darte paz, ¿verdad? La aflicción de Cristo tiene el propósito de bendecirte, de que seas más bendecido de lo que pudieras imaginar. Es la bendición de Dios a costa de su propio sufrimiento y a costa de su propio castigo. Recuérdalo siempre, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cada vez que te sientas pecador, cada vez que te sientas indigno, indigna, cada vez que te sientas como que estás apartada de Dios, recuerda, el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mi pecado ya no es problema en mi corazón porque Dios cargó en Él mi pecado. Él fue castigado por mi rebelión. Él fue azotado por mi desobediencia. Y cuando soy consciente de eso, caigo rendido a sus pies. Cuando soy consciente de eso, brota naturalmente la verdadera adoración. Esa adoración que surge del corazón agradecido de ver a otro siendo golpeado, sufriendo mi sufrimiento, llevando mi carga, llevando mi maldad, injustamente llevando mi castigo sobre sus espaldas para darme a mi paz, para darme bendición y para darme un lugar junto a Dios en la eternidad. ¿Verdad? Esa adoración permite que surja de tu corazón naturalmente. Mira a Cristo y permite que la adoración fluya de tu corazón naturalmente. Él vino para sufrir en lugar de otros. Vino para sufrir en nuestro lugar. Número 4, Él es el siervo que se entrega hasta
la muerte, ¿verdad? Y nos habla los siguientes versos precisamente de esa muerte, de esa entrega, de cómo Él va y describe las aflicciones del último tiempo, de la última semana de Jesús finalmente, que es donde se centran cada uno de los evangelios. Vamos a seguir leyendo del 7 al 9 del capítulo 53. Dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjate lo que dice de este sufrimiento, de este final del sufrimiento del Señor. Literalmente habla de su muerte. Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Verdad? Continúa con la idea de los versos anteriores de que su sufrimiento es un sufrimiento vicario, es decir, un sufrimiento en sustitución de otros. Su sufrimiento es por causa de otros y a favor de otros. Él nos bendijo con su sufrimiento, Él nos sanó por sus heridas, Él es el que sana por las heridas que tiene, ¿verdad? Sus heridas son nuestra sanidad, sus sufrimientos son nuestra paz. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestra paz tiene un precio, ¿verdad? Y el precio por esa paz, el Señor la pagó completamente. Y aquí se ve la injusticia que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, aunque Él es el ser perfecto, aunque Él es el ser puro, aunque Él es 100% libre de pecado, fue castigado como el peor pecador porque llevó y cargó en Él el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Él enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esto hace eco de los cánticos anteriores, si te recuerdas ahí de Isaías 42, ¿verdad? Donde habla del carácter pacífico de Cristo, ¿verdad? De cómo Él va tranquilamente y entregándose voluntariamente, ¿verdad? Delante del Señor. El siervo no se defiende, el siervo no abre su boca, es una entrega voluntaria. Entonces el poder de Dios, mi amado, no se manifiesta en violencia, no se manifiesta en ganar y golpear a sus enemigos, sino que se manifiesta en la humildad. Esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo cuando él dice: porque en mi debilidad el poder de Dios se manifiesta. Dios manifiesta su poder en la debilidad de su iglesia, en la debilidad de sus santos. Él mostrará que es poderoso, ¿verdad? Porque te usará a ti, porque nos usará a nosotros, vasos de barro, porque Él nos usará a pesar de toda nuestra debilidad y a causa de nuestra debilidad. Y cuando el Señor nos use, estaremos seguros que es su poder, estaremos seguros que es Él, ¿verdad? Porque nosotros es imposible que seamos. Conocemos nuestras limitaciones y conocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces, hay muchos momentos donde la fe, ¿verdad?, no responde con fuerza, con venganza, como muchas veces quisiéramos, ¿verdad? Sino que la fe se trata de esta confianza silenciosa en Dios. Muchas veces tú estás pidiendo una intervención violenta y sobrenatural del Señor, y el Señor solo te va a pedir que esperes, que confíes en el fondo de tu corazón. Muchas veces pedimos con violencia que cambien nuestras circunstancias exteriores, sin embargo el Señor va a pedirte una confianza silenciosa. El Señor dice: cerrada la puerta, entra en lo secreto, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿verdad?, te recompensará en público. El Señor es el silbo apacible. El Señor muchas veces buscará que se avive esa fe en lo secreto, en lo profundo de tu alma, cerrada la puerta y en intimidad contigo, ¿verdad? Busca esa fe, busca el Señor, que no está en lo violento, en lo grande ni en lo aparatoso, sino que está en el silencio del corazón, cerrada la puerta, donde puedes encontrarlo en la intimidad de tu espíritu y en el silencio de tu corazón. Entonces, fíjate cómo la Escritura nos va mostrando todo el sufrimiento de Cristo hasta llegar a su muerte, hasta llegar a ser cortado de la tierra de los vivientes,
Pero ese no es el fin para el siervo de Dios, ¿verdad? Podría haber terminado aquí que murió. Por eso, cortado de la tierra de los vivientes significa que fue asesinado, que fue muerto. Pero aquí el verso sigue hablando de él y sigue hablando que será prosperado, como lo decía en los primeros versos del cántico. Leamos el verso 10 y el verso 12 del capítulo 53, que son los últimos dos versículos del capítulo, para que veamos cómo termina esto, del 10 al 12, perdón. Del 10 al 12 vamos a leer del capítulo 53. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Este pasaje es precioso. Hay esta expresión que me encanta, que dice mucho de lo que va a venir y de lo que vamos a vivir en nuestro encuentro con el Señor, y habla mucho del corazón de Cristo. Fíjate lo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Muchos se imaginan en su encuentro con el Señor que el Señor va a estar decepcionado de la iglesia, que va a estar desilusionado de tu propia vida, que va a estar regañando por lo que no hicimos o por lo que dejamos de hacer, o que nos va a reprender por nuestro pecado, por lo flojos que fuimos o por cualquier cosa. Nos imaginamos a un Señor enojado con nosotros. Pero Isaías dice, el corazón de Cristo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, verá el resultado de este sufrimiento que él tuvo, verá los frutos de este sufrimiento. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. El Señor es alguien que permanece continuamente en este estado hermoso de reposo, de confianza plena, de satisfacción absoluta. Él quedará satisfecho por la aflicción de su alma. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje, esa descendencia que Dios levantará de su sufrimiento, eres tú. Tú eres parte del linaje que Dios está levantando del sufrimiento de Cristo. Eres el fruto de su aflicción, eres el fruto de la aflicción de su alma. El Señor te verá en el cielo y quedará satisfecho. Estará feliz de que estés ahí, estará contento, emocionado de que estés ahí, porque eres el fruto de su aflicción, eres el fruto de su sufrimiento. Todo esto que el Señor pasó, que lo llevó a la cruz, tenía un propósito, y ese propósito era tomarte para el reino de Dios, era salvar tu vida, tomarla desde este mundo de pecado y llevarla al reino del cielo. Por tanto, el Señor está feliz de verte en el reino cada día. Está feliz cuando le adoras, cuando tienes comunión con tus hermanos, cuando vives la vida de fe, cuando te alegras por tu salvación, cuando agradeces la obra de Cristo. El Señor se alegra de eso y su corazón queda satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma, ¿verdad? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El conocimiento de Cristo está siendo dado por el Espíritu Santo. Ahora mismo estás aprendiendo de Jesús por el Espíritu Santo. Por su conocimiento Él te va a justificar. Él justificará y te hará justo por su evangelio y llevará tu iniquidad completamente. Y luego habla de que finalmente se cumplirá esto que anunciaba en el primer versículo, ¿verdad? Él será exaltado, Él será engrandecido. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Se dan cuenta que habla de la resurrección? Se había dicho anteriormente que fue cortado de la tierra de los vivientes, pero ahora dice, ¿verdad?, que puso su vida en expiación por el pecado, pero inmediatamente después verá linaje. Inmediatamente después vivirá por largos días. ¿Se dan cuenta? Primero muere, su vida es cortada de la tierra de los vivientes, y luego se dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces
verá linaje y vivirá por largos días. Eso quiere decir vivirá eternamente. Cristo ya no muere nuevamente. Cristo tiene vida eterna, vida indestructible. Y esa vida ha querido compartirla con nosotros, ha querido concederla para que nosotros también participemos de esa naturaleza, de esa vida incorruptible, de esa vida indestructible y eterna. Eres heredero, heredera de la vida eterna, de una vida que permanecerá con Cristo por siempre. El sufrimiento, mi amado, nunca es el final de la historia. El sufrimiento nunca cierra un capítulo. Después del sufrimiento, en Cristo viene la gloria. La gloria detrás del sufrimiento, la gloria detrás del aprendizaje que nos da el caminar en este tiempo presente por las vicisitudes de esta vida, ¿verdad? El Señor no permitirá que sufras en vano jamás, ¿verdad? Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu fuerza, Dios ve y lo ve con buenos ojos, y Dios producirá fruto de esa aflicción, y Dios tendrá siempre la última palabra en tu vida. Entonces este canto, este poema que vimos desde el final del capítulo 52 y todo el capítulo 53, responde a la pregunta de cómo Dios salva, ¿verdad? Y Dios salva de manera preciosa, no salva imponiendo, no salva con fuerza, sino que salva por un siervo que sufre. Nos salva de nuestras heridas, Él mismo recibiendo las heridas. Nos salva de nuestra aflicción, Él llevando y cargando nuestro pecado, cargando la raíz de nuestra condenación para concedernos a nosotros una paz perfecta, una paz gloriosa. ¿Has reconocido, mi amado, que estos sufrimientos han sido por ti? ¿Te has dado cuenta profundamente que Cristo no murió por sí mismo, sino que murió por tu causa? ¿Estás confiando en la obra de Cristo plenamente, o aún sigues confiando en tus fuerzas? ¿Aún piensas que entrarás por tu propia bondad al reino de los cielos? ¿O ya has depositado toda tu fe en el Señor Jesús, en aquel que llevó tu pecado y cargó con tu iniquidad? ¿Estás dispuesto a seguir el camino del siervo sufriente? ¿Estás dispuesto a seguir el camino de Cristo, de confiar en lo que Él hizo a tu favor y confiar plenamente en ese evangelio, en esa buena noticia? No seguir intentando entrar con tus propias fuerzas al reino, no pretender ser bueno para ser aceptado, sino confiar plenamente en lo que Cristo hizo por ti. Si estás dispuesto a confiar, si estás dispuesto a entregar tu vida al Señor, si estás dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy con mi imperfección, sé tú mi salvación, sé tú mi justicia, entonces te invito a que compartas conmigo esta oración, que puedas hacer esta oración. Quizás es primera vez que escuchas un mensaje acerca del Evangelio, acerca de lo que Jesús hizo por ti, y te invito a orar. Ya, aunque no lo hayas hecho nunca antes, aunque no sepas cómo hacerlo, repite estas palabras en tu corazón y levanta una oración al Señor. Y di conmigo: Señor Jesús, confío en tu Evangelio. Creo que tú sufriste por mi pecado, que tú llevaste mi condenación y que tú llevaste mi carga para pagarlo en la cruz del Calvario. Creo que me diste salvación gratuitamente por mi fe y que me darás amplia entrada al reino de los cielos por tu bondad, por tu misericordia, por tu sangre derramada en la cruz, por tu bendito sacrificio. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hagamos esta oración y esta declaración, mis amados, cada día de nuestra vida. Confiemos en la obra de Cristo, reposemos en esa obra bendita, descansemos en lo que Él hizo a favor nuestro. Descansemos en esa obra que está terminada, consumada completamente. Ya no hay nada que agregar a la obra de Cristo. Nos queda solo responder con gratitud, responder con alabanza, responder y ser llenos de Él el resto de nuestra vida hasta nuestro encuentro con el Señor. Cuando confiamos de esta manera, el testimonio de Cristo florecerá en tu corazón, será dado a otros y serás muy usado por el Señor, muy usada por Cristo, para que el Evangelio pueda alcanzar a muchos otros corazones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te llene
de toda gracia y bendición. Que sea una semana preciosa en Cristo, donde veas milagros de su mano, donde seas testigo de sanidades preciosas. Si te encuentras delicado o delicada de salud, ¿verdad? Reciba sanidad en su nombre. Por su llaga fuimos nosotros curados. Que esta semana seas lleno de su gracia, de su bendición, de su fe. Y recuerda que el próximo domingo, ¿verdad? Segundo domingo del mes de mayo, nos encontramos nuevamente presencialmente en el Salón Alejandría del Hotel Dorado, ya en pleno centro de Concepción. Estás completamente invitado. Si nunca has sido, te extiendo personalmente la invitación desde aquí, ¿verdad? Vas a ser muy bienvenido, bienvenida. El Señor te guarde, te bendiga y que seas lleno de bendición esta semana. Nos vamos adorando al Señor, alabemos con todo nuestro corazón su nombre. Nada puede detener y ni desanimar quien comenzó la buena obra en sí para terminar. Seguro estoy en Dios, confío solo en Él. Ningún gigante es mayor que el amor de Dios. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos, mas yo confiaré en el santo nombre del Señor. Su amor y más yo. Mi Dios, quien contra ti prevalecerá. Nadie puede parar cuando Él lo quiere hacer. Él tiene el poder para vencer. No, no. Mi Dios, quien contra ti prevalecerá. Nadie puede parar cuando Él lo quiere hacer. Él tiene el poder para vencer. No, no. Seguro estoy en Dios, confío solo en Él. Ningún gigante es mayor que el amor de Dios. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos, mas yo confiaré en el santo nombre del Señor. Su amor más